¿Qué sería de la saga Fallout sin los míticos refugios? Son sin duda protagonistas de la mayoría de juegos. No por nada, gran parte de los mismos inician en un refugio, al menos desde que la saga fue tomada por Bethesda. Si bien eran la promesa de una vida cómoda a pesar de la Gran Guerra, estos tenían un oscuro objetivo oculto. Ya que, como vimos en la serie, Vault-Tec dividió a varios refugios entre sus aliados empresariales de todo Estados Unidos, con la finalidad de que experimenten con su población de diferentes maneras, algunos de formas curiosas y otros de formas macabras. Así que sin nada más que agregar, comencemos con esta macabra lista. La ciudad de Los Ángeles, California, fue elegida por Vault-Tec para la construcción de un refugio de exhibición. El propósito de este era mostrar a la población estadounidense cómo sería la vida dentro de un refugio, además de los servicios y beneficios que contarían en él. El refugio, el cual solo estaba hecho para dicha demostración, contaba con 2 niveles, variadas instalaciones funcionales y bastante completas, provistas de lo mejor que Vault-Tec y sus aliados comerciales podrían ofrecer. La exhibición fue un rotundo éxito, dando inicio a la popularidad de los famosos refugios. Estos eran financiados por el gobierno de Estados Unidos y administrados por Vault-Tec. En poco tiempo, se comenzó la construcción en masa de refugios por todo el país. Dichos refugios usaron el modelo del refugio LA como base para estos. Claro que cada uno de estos contaban con sus diferencias de diseño según las especificaciones dadas por Vault-Tec. Además de que, tal y como vimos en la serie, los aliados comerciales del mismo también estarían inmiscuidos en los diseños y experimentos de dichos refugios. Durante la caída de las bombas, un indeterminado grupo de residentes de la ciudad de Los Ángeles lograron refugiarse dentro del lugar, el cual, incluso siendo de exhibición, logró su cometido, manteniendo a salvo a todos sus moradores de la devastación nuclear. Este refugio salió en Fallout 1, ya que aquí se lleva a cabo la última misión, cuando peleamos contra el maestro, quien estaba instalado en dicho lugar. Este, sin duda, es de los refugios más macabros jamás hechos por Vault-Tec. En este experimento, se les dijo a los moradores que debían sacrificar a uno de sus compañeros cada año y que, en caso de negarse, se mataría a todos los habitantes. De todos los moradores originales, solo el supervisor sabía lo del sacrificio anual. Los residentes del refugio, conmocionados e indignados al descubrir esto, habiendo sido ya sellado el refugio, eligieron al supervisor inicial, a quien veían como traidor, como el primer sacrificio. Esta decisión uniría las posiciones de supervisor y sacrificado hasta el final, ya que aquel que fuese elegido como supervisor sería la próxima víctima al terminar su mandato. Pero tal y como la codicia y corrupción humana de la vida real, varios grupos políticos se crearían, buscando dominar a los residentes con sus decisiones y elecciones políticas. Antes de la elección final, Roy Gottlieb, líder del bloque electoral más poderoso, el Bloque de Justicia, amenazaría a Catherine Stone a cambio de favores sexuales. ¡Qué degenerado! Él le dijo que en caso de no hacerlo, ellos nominarían a su esposo para supervisor. Catherine, temiendo por su marido, obedeció. Para gran sorpresa de los Stone, el Bloque de Justicia nombraría a su esposo de todas formas. Así que sin más remedio, ella empezó a acechar y asesinar a los miembros de dicho Bloque de Justicia, y tras su captura, ella confesaría sus crímenes inmediatamente. Pero todo esto era parte de su plan, para obtener el puesto de supervisora, en vez de su marido, ya que recordemos que el puesto solo se le daría a la gente más odiada del refugio. Durante su mandato, llevó a cabo la Orden del Supervisor 745, disolviendo el proceso electoral y haciendo que la computadora del refugio elija a moradores al azar, empleando operaciones aritméticas. El Bloque de Justicia, horrorizado de perder su poder político, decidirían organizar un golpe de estado armado para forzar a Catherine a revertir la Orden del Supervisor 745, la lucha que mató a casi toda la población del refugio. Al final, solo 5 personas sobrevivieron. Se desconoce si Catherine, su esposo o Roy estuviesen en dicho grupo. El grupo, en un acto suicida, desafiaría a la computadora del refugio y se negaría a enviar más sacrificios, por lo que, tras este acto de rebeldía y humanidad, la computadora terminaría felicitándolos por su buena decisión ética. Esta les dio la libertad de entrar y salir a voluntad del refugio, además de felicitarlos por su altruismo. Después de enterarse de la terrible verdad sobre el experimento del refugio y sin poder con el enorme cargo de conciencia y la caída total de sus creencias, pensarían en cometer una automorición grupal. Sin embargo, uno de los 5 estaba en contra. Él trataba de convencerlos de no hacerlo. Sin embargo, un disparo corta la holocinta que nos relataba el evento. Se cree que este sujeto sobrevivió,
gracias a que al entrar al refugio solo se encuentran 4 cadáveres, dando a entender que este quinto logró salir del refugio. Este refugio fue llenado con personas de diferencias, tanto raciales como culturales. El plan para este era que estuviese cerrado durante 50 años. Con el paso del tiempo, las condiciones dentro del refugio se deterioraron. El control de la población no se implementó adecuadamente y para 2097 el refugio estaba superpoblado, con las correspondientes malas condiciones de vida que eso trae consigo. El conflicto era inminente, por lo que durante la primavera la situación estalló. Esto debido a que se construyó en montañas con alto riesgo de desprendimiento, provocando que el refugio se fuese sepultando gradualmente, así que sus moradores saldrían del lugar. Algunos se unieron a grupos de saqueadores y otros, con ayuda del geek de dicho refugio, cimentaron la famosa ciudad de Shady Sands, vista en Fallout 1 y 2 y en parte en la serie. Ciudad que terminaría volviéndose un núcleo político sumamente importante y la capital madre de la RNC. Lástima que terminase siendo nuqueada en la serie. El propósito original es desconocido. En el 2154, el ejército mutante atacó el refugio 17, tomando como prisioneros a sus habitantes, los cuales fueron transformados a la fuerza en supermutantes. Lillian Marie Bowen, Becky y Jimmy son los únicos habitantes conocidos del refugio 17. Lily menciona que vivió en el refugio unos 75 años antes de que el ejército mutante la convirtiera en nocturno. Podemos encontrarlos en el famoso pueblo de Jacobstown, en Fallout New Vegas. El refugio 21 es un refugio que alguna vez estuvo escondido debajo del strip de Las Vegas. El Sr. House compró el refugio 21, desalojó a sus habitantes y lo convirtió en un hotel y una tienda de regalos. Su propósito en el experimento social fue el juego. Él solo admitiría a jugadores compulsivos como residentes del refugio, y todos los conflictos dentro del refugio se resolverían con un lanzamiento de dados. El refugio 22 era verde literalmente. Este estaba poblado por científicos botánicos y biólogos dedicados a sus experimentos. Mantenían a la totalidad de la población del refugio con vida gracias a las plantas que crecían en sus confines. Se puede decir que el experimento cumplió con todas las expectativas, pero con eventos secundarios terribles, debido a los efectos de las esporas virales como producto del crecimiento de las plantas y de otras condiciones atmosféricas extrañas. El refugio está abierto, pero las señales de advertencia que lo rodean están puestas por gente que tuvo la suerte de sobrevivir a un primer encuentro con los habitantes del refugio, los cuales sin duda no son nada similar a lo que eran antes, ya que un mutágeno creado en sus laboratorios comenzaría a infectar a los moradores. Se cree que tras el inicio de dicha infección, un grupo de alrededor de 118 habitantes del refugio evacuaron las instalaciones y se dirigieron al Cañón de Sion, en una expedición para explorar la región como una posible área para establecerse. Este patógeno volvía a los humanos en portadores de esporas de dicha infección, que también los convertía en seres caníbales sumamente hostiles. Personalmente, este refugio es de los que más cosa me dio explorar, ya que los residentes infectados sin duda alguna me daban mucho mal rollo, así que creo que este refugio sería el que no me gustaría vivir. Estos refugios los vimos por primera vez en la serie de Fallout de Amazon, y que sin duda expanden el lore de gran manera. Así que si no has visto esta serie y te quieres evitar spoilers, te recomiendo saltarte el video hasta el minuto que te muestra en pantalla. Ahora sí, en la serie notamos que este refugio parece uno de contención, especialmente el 33, que vemos enteramente en la serie, el cual tiene un estilo de vida demasiado bondadoso. Su actividad principal sería agrícola, ya que estos se dedicarían a cosechar maíz. Lo turbio comienza al conocer a los demás refugios, como el 32, el cual aparentemente fue saqueado por la banda de Moldaver, pero que al momento de ser investigado por Norm y Chet, se descubriría que estos habrían muerto de formas bastante perturbadoras. En él se encuentran cadáveres a medio comer, así como una gran cantidad de aparentes casos de automoriciones, mientras los moradores intentaban encontrar cualquier forma de evitar el hambre. Mientras tanto, el 31 era verdaderamente un refugio, que de similar forma al 111 de Fallout 4, criogenizaría a sus moradores, en este caso a altos mandos de Vault-Tec, para servir como supervisores de los otros dos refugios, los cuales se usaban para reproducción humana.
Como parte del experimento del refugio, su arsenal fue abarrotado de armas y municiones. Según diversas fuentes dentro del refugio, este se sobrepobló. Previendo problemas, el supervisor cerró la bóveda que contenía todo el arsenal. Sin embargo, un grupo de moradores exigían la entrada a dicha bodega, argumentando la autodefensa. Tras la negativa del supervisor, estos llevarían a cabo un motín, que desencadenó su escape del refugio. Este grupo se instalaría en la base aérea de Nellis y serían llamados los Boomers, quienes de hecho son una facción que nos puede ayudar en la batalla de la presa Hoover de New Vegas. Sin embargo, volviendo al refugio, más grupos se amotinaron, exigiendo acceso al arsenal, por lo que el supervisor destinaría los recursos en proteger su oficina y la armería. Esto provocó un descuido en otras áreas importantes del lugar, como las rejillas de ventilación del reactor de enfriamiento, los sistemas de la computadora principal y otras infraestructuras, ocasionando que gases radiactivos no detectados comenzaran a ventilarse a lo largo del refugio. Sus moradores descubrirían dicha falla, entrando en total pánico, ya sea por accidente o por diseño. La entrada principal no pudo volver a ser abierta nuevamente, atrapando a sus residentes, siendo su única esperanza un desprecintado automático del refugio en un futuro próximo, o intervención externa antes de morir por envenenamiento por radiación. Al final, todos sus residentes se terminarían convirtiendo en necrófagos, y posteriormente en necrófagos salvajes. Entraron solo 20 hombres, 10 mujeres y una pantera. Se desconoce mucho el trasfondo de este refugio, pero podríamos intuir fácilmente cómo habrá terminado todo. Solo un hombre entró en este refugio completamente solo, únicamente acompañado con una misteriosa caja. Durante los primeros meses, el morador de este refugio pasó por una situación inicial de pánico y depresión causada por estar encerrado solo en el refugio sin explicación alguna, pues él creía que estaría acompañado de más personas, tal y como le habían informado en la carta de Vault-Tec. Realmente no abrió la caja hasta después de un año, 3 meses y 12 días de haber entrado al refugio. Después de abrir la caja, encontró el títere de un rey, de una abuelita y de un perro. Él tomó particular interés en este último, al que llamó Reverendo Sabueso, y le hizo sheriff. Estos títeres le dieron algo que hacer y fueron su única compañía durante un tiempo de su estancia en el refugio, hasta que se encontró el títere de Vault Boy en el fondo de la caja. Este títere parecía tener mente propia y hablaba directamente al morador del refugio 77, algo que los demás títeres no hacían. Una noche, el rey títere fue encontrado muerto, y al ser el morador el principal sospechoso, el Vault Boy le cuenta que, de hecho, lo hicieron los dos juntos y que debían escapar antes de que el reverendo Sabueso viniera por ellos. Cuando el morador abrió la puerta blindada del refugio, unos 20 años más tarde de su entrada, durante el transcurso de la Gran Guerra, se encontró con un Mutascorpius gigante. Al ver esto, el morador decidió que debía consultar el plan con Vault Boy, y después de alguna forma, se las arregló para por fin salir del refugio, domesticando a una hormiga mutante llamada Mr. Pinch, que se convirtió en su medio de transporte y amigo. En el yermo, este se terminaría convirtiendo en necrófago, junto a un amigo que igual era un morador del refugio. Su traje se puede encontrar en Paradise Falls, en Fallout 3. Alrededor del año 2076, el experimento original del refugio fue desechado y se convirtió en un centro de investigación secundario que estudiaría los efectos del virus de evolución forzada en los humanos, bajo la dirección del Dr. Wayne Merrick y su equipo, utilizando un BEV modificado. El equipo intentó crear un lote de virus que diera lugar a la creación fiable de humanos adaptados al entorno postnuclear, el programa de experimentación evolutiva. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo científico, solo se crearon mutantes inferiores. A pesar de un aumento sustancial del tamaño, fuerza e inmunidad a los peligros ambientales, los sujetos sufrían considerables daños mentales y una agresividad extrema a su entorno. Esto era mostrado en los cadáveres que se encuentran en las salas de investigación, que sin duda dan una imagen bastante perturbadora de los hechos. Tan solo imagina entrar con tu familia, con la esperanza de salvarla del fin del mundo. Todo para terminar como ratas de laboratorio de unos experimentos macabros, que los hacían sentir un dolor indescriptible. Se cree que una bomba cayó directamente en este refugio, por esto es imposible acceder a él en la entrada principal, debido a la alta radiación, por lo que el trotamundo solitario entró al lugar a través de Little Lamplight, y donde encontraríamos el gag necesario para cumplir el famoso proyecto Pureza del padre del protagonista de Fallout 3. Su experimento consistía en juntar grupos de personas con ideales y principios pacifistas y no violentos, para ver cómo se desarrollarían tras la guerra.
se dispuso la creación de residenciales comunitarias en vez de habitaciones personales para los residentes. La bóveda recibió una gran cantidad de recursos e insumos agrícolas y herramientas con la idea de que su gente fuese autosuficiente. Y por si fuera poco, el refugio contaba con su propio GEC, el cual estaba en una sala aislada para evitar su mal uso, y solo se podía abrir con la autorización del consejo. Dicha sala se terminó de construir en marzo y el equipo fue entregado en junio del 2077. Se eligieron grupos de personas que fueran comunidades agrícolas y de ideales no violentos para que fueran sus moradores, además de que este refugio no contaría con un supervisor, sino que sus propios moradores podrían organizarse y crear un comité de consejeros, donde todos los residentes podrían participar, opinar y votar por las decisiones del futuro refugio. Tras muchos años, un embajador del refugio viajaría a la ciudad de Harper's Ferry para contar las maravillas del refugio. La alcaldesa de la ciudad mandaría a un grupo de residentes a dicho lugar. Este grupo, al llegar a dicho refugio, se mantendría en alerta, ya que creían que estaban ante una trampa, por lo que su tensión se dispararía y estos arremeterían contra los moradores, quienes no pondrían mucha resistencia al ataque. El grupo llegaría a la sala del GEC. Gracias a su ignorancia, ellos pensarían que dicho GEC causaba control mental a los residentes, por lo que los destruirían con una minicún, ocasionando una explosión nuclear que devastaría todo a la redonda. Rayos, no sé por qué la historia de este refugio me causa demasiada impotencia. Este refugio se selló antes de la caída de las bombas y los residentes se mantuvieron aislados de las secuelas del exterior, recibiendo transmisiones de radio falsas que pintaron un panorama muy diferente del que se ofrecía en el yermo. Fue el trabajo del supervisor el mantener en secreto y asegurarse de que el refugio se mantuviese cerrado. El primer supervisor fue un oficial entrenado por Vault-Tec y el segundo, que fue entrenado también por el primero, escogió unos cuantos adultos para salir a explorar el lugar. Luego de la desaparición de algunos residentes, el refugio se selló de nuevo y se juró guardar el secreto de haber sido abierto a los niños, pero cada vez más residentes se enteraban de la verdad. Este resulta ser el refugio natal del jugador en Fallout 3. Durante los sucesos del juego, vemos también la caída de dicho refugio, ya que tras la salida del Trotamundos, el lugar se volvería una dictadura total, que según las decisiones del jugador, terminaría bien o mal. El objetivo del experimento fue descrito como un estudio de conflictos de poder y liderazgo en un refugio. Se sabía que el primer supervisor tiene una disposición genética para una rara variedad de cáncer terminal que acabaría con su vida pasados 40 meses del inicio del experimento, y los puestos de autoridad del refugio no habían sido asignados, dándole al supervisor dicha tarea. Además de todo esto, el refugio recibió el triple de armamento defensivo de lo normal y ningún sistema de control informático. Hay un holodisco en el laboratorio de clonación, con pistas sobre el destino de este refugio, ya que aquí también se llevaría a cabo un experimento de clonación sobre un sujeto llamado Gary, el cual sería clonado varias veces, descubriendo que cada clon era más hostil que el anterior, especialmente contra los no clones. No se sabe su final, pero se cree que los Garys terminaron con la vida de otros moradores. Podemos visitar este refugio en Fallout 3 y cargarnos a todos esos condenados Garys también. Vault-Tec diseñó el refugio 111 para corta estancia y para observar los efectos de la animación suspendida de la criogenización a largo plazo en varios sujetos. El personal del refugio 111 consta de un supervisor y un pequeño equipo de científicos, guardias y un personal de mantenimiento de las instalaciones. Los sujetos serían atraídos al refugio 111 desde el vecindario cercano de Sanctuary Hills y la ciudad de Concord. Estos serían criogenizados en unas cápsulas dedicadas, bajo el engaño de que estas eran para descontaminarlos. De acuerdo con los procedimientos de Vault-Tec, el refugio 111 debería permanecer sellado por un mínimo de 180 días, después de los cuales el refugio podría ser reabierto tras recibir el visto bueno de Vault-Tec o según el criterio del supervisor. Después de transcurrir el periodo obligado de 180 días, el refugio no recibió el visto bueno de Vault-Tec y el personal empezó a tener problemas con los suministros. El supervisor, preocupado de que el exterior no era apto para la exploración, prohibiría la salida del refugio. Poco después, parte del personal de seguridad organizaría un motín contra el supervisor en un intento por abrir la puerta y escapar del refugio. En consecuencia, el supervisor pone en cuarentena el refugio y pide a todo el personal que entregue cualquier alimento, armas y medicinas. Si bien no se deja en claro si el motín fue un éxito, se ven pocos cadáveres, en comparación a cuando entramos en él primeramente.
El único superviviente se despierta en el refugio 111 después de permanecer criogenizado durante 210 años, tras la muerte de su esposa y el secuestro de su hijo. Este terminaría accediendo a los terminales de monitoreo, percatándose de que todos los residentes han muerto a causa de una asfixia, debido a un fallo en el soporte vital. Tras la misión de Mentes Peligrosas, el superviviente descubre que Kellogg no estaba dirigido a reactivar el soporte vital para los demás residentes y liberarles. En comparación con los otros refugios, el 112 es más pequeño y tiene una estructura diferente. Está totalmente robotizado. El experimento era simple. El refugio disponía de cápsulas de simulación virtual y suero suficiente para que los residentes sobreviviesen indefinidamente. Y estaba diseñado para mantener a sus residentes en una especie de limbo, donde vivirían para siempre. Normalmente teniendo una vida tranquila y lujosa, pero siempre bajo el control del supervisor. Este era Stanislaus Braun, o el hechicero de Vault-Tec. Este controlaba la simulación informática y mantendría a los otros residentes en un mundo donde casi siempre terminarían muriendo, después de ser torturados mental y físicamente, para luego ser resucitados y volver a empezar el ciclo, arruinando así el experimento inicial del refugio 112, convirtiendo el paraíso informático en un infierno psicológico. Sin duda alguna, es curioso ver cómo en esta saga remarca su frase de la guerra nunca cambia, al mostrarnos cómo a pesar de la caída de la sociedad humana tal y como la conocemos, los intereses de las empresas y los gobiernos siguen siendo los mismos, y aunque estos refugios signifiquen una posible salvación de la raza humana, la empresa que los controlaba terminaría usándolos como campos de pruebas, sin importar si estos eran los últimos vestigios de la raza humana en el mundo. En fin, déjame en los comentarios en cuál de todos estos refugios no vivirías por nada del mundo, y en cuál, a pesar de su experimento o final, vivirías. Yo personalmente no me gusta el refugio 22, y me gustaría el refugio 111. Uno porque me causó traumas en mis partidas de New Vegas, y el otro porque considero que es una muerte tranquila, en comparación a lo que se podría sufrir en el yermo. No olvides darle like y suscribirte para no perderte mi contenido. Yo soy Taco Misterio y nos vemos en el siguiente video.